cultura, educación y crecimiento. Solo en Ágora Radio. Bienvenidos nuevamente a Encuentros con el Alma. Hoy llegamos al tercer episodio de nuestra miniserie Sanación del Emprendedor. En el primer episodio hablamos del agotamiento emocional del emprendedor. En el segundo episodio hablamos del arte del merecimiento. Y hoy vamos a cerrar esta miniserie con una conversación que integra todo lo anterior. Porque puedes trabajar mucho, puedes sanar tu relación con el merecimiento. Pero si tu energía interna está desordenada, la abundancia no se sostiene. Hoy hablaremos de cómo mantener la abundancia sin agotarte. Bienvenidos a Encuentros con el Alma, un espacio donde las ideas, las voces y las experiencias se encuentran para expandir la conciencia, despertar el liderazgo y transformar realidades. Aquí se cruzan espiritualidad, sanación, crecimiento personal y empresarial. Conversaciones que abren horizontes y dejan huella. Encuentros con el Alma, un espacio para despertar, crecer y trascender. En el mundo del emprendimiento solemos hablar mucho de estrategia, productividad y resultados, pero muy poco de algo fundamental. La energía desde la cual tomamos nuestras decisiones. La energía desde la cual lideramos. Y la energía desde la cual creamos. Porque un proyecto no solo crece por lo que tú haces. Un proyecto también crece o se bloquea por lo que eres internamente mientras lo haces. Ahora, ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, si puedes, cerrar tus ojos un momento para ir entrando en calor en este espacio, en este nuevo episodio, para traernos a este presente y disponer todo nuestro cuerpo, toda nuestra energía a recibir toda la información que hoy tenemos preparado para ti. Toma una inhalación profunda ahí donde estás y regálate 2 minuticos para respirar conscientemente. Inhala. Ahora sostén en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhala lentamente. Siente tu cuerpo. ¿Qué conversación tienes en este momento, en este instante? ¿Cómo ha sido tu día hoy? Y en esta segunda inhalación, trae todo lo que viviste en este día. Inhala, sostén. Y en esta exhalación, exhala soltando todas las conversaciones que no te permiten estar aquí y ahora. Y suéltala tranquilamente. Volvemos en esta tercera inhalación. Inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Siente los latidos de tu corazón. Siente el movimiento de cada célula de tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo se está moviendo en este instante? Y en esta exhalación,
Suéltalo sintiendo que estás liberando lo que ya no puedes sostener. Lo que también quieres agradecer, expándelo. Gracias por todo lo vivido en este día. Y ahora en esta cuarta inhalación, inhala profundamente, sostén, y ahí mientras estás sosteniendo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está tu energía últimamente? Y cuando exhales, mientras vas exhalando, lleva a ti esa respuesta. Y pregúntate, ¿estoy creando desde la claridad o desde la presión? Toma nuevamente una respiración. Y siente tu cuerpo, cómo reacciona cuando te haces estas preguntas. Y ahora, en esta exhalación, mientras vas exhalando, nuevamente pregúntate, si hoy mi negocio reflejara exactamente mi estado interno, ¿qué estaría mostrándome? Quédate con esa pregunta, siéntela. Ya regresamos en Encuentros con el Alma. Mi amigo y yo íbamos con exceso de velocidad cuando de un momento a otro él no alcanzó a frenar. La invitación es realmente a respetar los límites de velocidad y los puestos de control. Actuamos para evitar que esto le pase a usted. El exceso de velocidad mata. Respete el límite. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy me acompaña una mujer profundamente comprometida con el crecimiento espiritual y el despertar de la conciencia. Ella es Silvia Rivero, coach espiritual certificada en Alas Libertad Consciente, conferencista internacional y capacitadora certificada de Maxwell Leadership. Silvia es una apasionada por servir y por acompañar a las personas en procesos de transformación interno y apoyándolas a reconectar con su esencia, elevar su nivel de conciencia y vivir en coherencia con su propósito de vida. Desde su trabajo inspira a las personas a fortalecer su relación con Dios, a recordar su divinidad y a expandir su ser desde adentro hacia afuera, entendiendo que la verdadera abundancia comienza en el interior. Hoy está aquí para compartirnos su mirada sobre un tema que toca profundamente a muchos emprendedores, empresarios y líderes. Cómo sostener la abundancia sin perder la paz interior ni agotarnos en el proceso. Silvia, bienvenida a Encuentros con el Alma. Bienvenida a tu casa. Es un honor tenerte aquí en este espacio donde conversamos de temas muy conscientes. Gracias por decir que sí, Silvia. Mi estimada Karen, de verdad, qué honor estar aquí en este espacio tan elevado, de tanta expansión, de tanto crecimiento, y de verdad que se siente una energía tan bella con esa meditación. Gracias a ti, de verdad que gracias por primero expandir tu ser para ser instrumento de expansión en el mundo. Y bueno, gracias también por esta oportunidad de servir, de agregar valor
y de ser parte de esta elevación de conciencia. Así que qué lindo el día de hoy, pues esta oportunidad y esta experiencia de cómo cada persona pueda emprender con conciencia, que esto significa crecer conectando con su paz, con estar cada día alineados con su esencia divina y desde ahí construir la verdadera riqueza que viene desde saber que ya les pertenece por derecho divino, pero que están alineados desde su alma. Entonces está muy lindo ese nombre, poderoso. Gracias, mi Silvia. Silvia, bueno, yo posiblemente me quedé corta con esta presentación tuya, pero a mí me gustaría, ¿quién más que tú para que hablaras un poco de ti, para que te conocieran? ¿Quién es Silvia? ¿Quién era Silvia de profesión? Bueno, sigue siendo esa profesión, pero ¿quién es Silvia ahora? ¿Cómo que coach espiritual? Cuéntanos un poquito de ti, Silvia. Bueno, gracias, mi estimada Karen, y de verdad que esa presentación dije, oh Dios, todo eso puedo servir al mundo. Bueno, heme aquí para ser instrumento. Y bueno, Silvia realmente es una persona que hoy en día se permite reconocer como un alma viviendo una experiencia humana. Entonces, somos un ser espiritual, realmente venimos de esa extensión divina donde es sagrada y habita dentro de ti. Y pues al reconocer esa esencia, me permití reconocer que todo lo que he vivido en este plano físico ha sido parte de un proceso de crecimiento, de un proceso de aprendizaje, de un proceso de sanación. Bueno, por más de 10 años serví en el área de la salud como enfermera. Hoy en día también sirvo en el área de la sanación espiritual y energética, que creo que por eso me conectó la vida a Dios y la esencia divina desde ese campo en el que serví. Y ahorita, pues, viviendo esa sanación interior primero, esa expansión de conciencia, esa elevación de reconectar con la verdad, me llevó a alinearme con esa esencia más grande, con la certificación de coach espiritual, para que cada persona aprendamos a conectar con nosotros mismos, a vivir alineados en coherencia a nuestro propósito, el que tu alma eligió para venir a este plano físico, pero también reconociendo la elevación sagrada a esa divinidad que habita dentro de cada uno de nosotros. Y desde ahí, pues tengo el honor de poder servir como un canal, como un instrumento, porque todos somos uno en este plano divino. Así es, todos somos uno. Me encanta esa palabra que acabas de mencionar. Y fíjate, escuchándote, Silvia, llegó a mí, nosotros no elegimos una profesión al azar, ya nosotros venimos es a recordar cuál es ese don interno que tenemos. Y mira cómo llegaste a toda esta información, reconociendo la profesión que hoy en día pues tienes y todo lo que ejerciste en su momento. Qué bonito es recordar, qué bonito es ir hacia adentro. Silvia, ya entrando un poquito en esta conversación, cuando hablamos de energía, muchas personas quedan como, ¿qué? ¿Qué es eso? La energía es la electricidad y lo confunden con la electricidad o la luz. Pero en sí, en la práctica, en lo que tú y yo hemos conversado y lo que vivimos y en lo que conectamos, ¿qué significa realmente que un emprendedor tenga una energía ordenada? ¿Qué es energía y qué significa eso, Silvia? Bueno, de verdad que qué linda pregunta, porque justo significa que cada día podamos estar presentes de nuestro pensar, de sentir y elegir nuestras emociones y que estén alineadas también con las acciones y con nuestro propósito. Entonces, a veces, sí, digamos, a mí cuando llegó cómo alinear tu energía, cómo estar centrada contigo misma para servir a los demás, bueno, vino con mirar cómo estaba ese estado interior. Y a veces si mi estado interior estaba pues en ese caos, en ese desorden, en esa incertidumbre, pues mi estado exterior también estaba con más caos, con más incertidumbre. Y entonces cuando un emprendedor tiene la energía ordenada, cuando empezamos a reconocer desde adentro que todo el reflejo de nuestro exterior empieza desde adentro, empezamos a trabajar realmente desde alinearnos,
desde poner el estrés a un lado, desde reconocer ese estrés, desde reconocer ese estado, desde reconocer esa preocupación interior, para empezar a tener claridad, para empezar a tener paz, para sentirnos guiados, escuchar nuestra intuición, y desde ahí empezar a tener decisiones coherentes a nuestro propósito, que alinean nuestros resultados con una fluidez y con más coherencia, y esto alinea a la abundancia, porque ya es un estado del ser. Entonces, si mi estado del ser energéticamente está en desorden, porque así estuve por mucho tiempo también, pues ¿cómo iba a tener en mi estado exterior orden, claridad, paz, tranquilidad? Primero tuve que ir a revisar cómo estaba esa energía, reconocer esos pensamientos, esas emociones, porque desde ahí empieza esa energía interior que es diferente a la electricidad, como bien lo mencionabas, sino que empiezas a alinearlo para que empiece a fluir con esa guía divina. Y desde ahí todo empieza a ordenarse, y esto es muy lindo en emprender. O sea, esto es muy lindo porque nuestros resultados van a ser un reflejo de ahí. Excelente. Gracias por eso que estás compartiendo, para darle más claridad a todas las personas que están conectadas aquí, viéndonos, escuchándonos también. Y todo lo que sucede adentro, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, uno lo escucha, pero no todo el mundo, y a mí también me costó un tiempo entender cómo era que eso funcionaba. Uno solamente ve ese caos o esos bloqueos externos. Ay, pero mi vida está de esta manera, o mi empresa está en esta situación, y solo mira afuera. Pero realmente esos bloqueos externos están siendo un reflejo de nuestro mundo interior. ¿Cómo es ese reflejo? ¿Cómo se da cuenta una persona de ese desorden emocional, de ese desorden energético que un líder, un emprendedor o un empresario está observando en sus resultados? ¿Cómo es ese escaneo que puede hacer estas personas, nosotros, para decir, estoy en un desorden emocional? Bueno, gracias, mi hermosa Karen. Y justo aquí yo voy a que realmente todo es parte de un proceso, ¿no? Pero nuestros negocios van a empezar a florecer en los resultados que queremos cuando vamos a nuestro interior. Porque así como bien lo comentabas, nuestro negocio, lo que representamos, realmente es un reflejo de nuestro estado interior. Y precisamente cuando un líder viene con estrés, con miedo, con confusiones, eso se manifiesta en las decisiones a lo mejor desordenadas, en equipos desmotivados, en resultados inestables, en incertidumbre. Pero cuando un líder ordena su estado interior, cuando un líder va a su interior, cuando empieza a ver que lo que quiero ver manifestado primero lo debo reflejar, entonces el negocio también comienza a encontrar dirección, equilibrio. Ahí empieza a alinearse realmente con lo que quieres, porque ya empiezas a hacerlo, ya empiezas a ser coherente, ya empiezas a vivir ese mensaje. Y cuando vives ese mensaje de esa paz interior, de mirar tus pensamientos, porque desde allí empieza toda la máquina de nuestro universo, empieza desde observar esos pensamientos. Y a mí muchas veces me pasaba, oye Silvia, tú sí naciste para esto. O sea, incluso cuando elegí mi profesión de enfermería, no tenía ni idea qué estudiar, o sea, no tenía ni idea. Yo literal en ese momento simplemente, y lo confieso aquí, simplemente yo decía, sabía que quería servir, quiero servir, pero también quiero ser un ejemplo de orgullo para mi mamá, porque es mi mayor motor. Y cuando salí de estudiar en el colegio, no sabía qué estudiar, pero mi hermana Paola sí tenía claro qué estudiar. Ella dijo, yo quiero ser médico, y en ese momento los retos que teníamos, pues no habían para ser médico. Y entonces ella dijo, no, pues lo más cercano a medicina es enfermería, y voy a estudiar enfermería, y no tenía los recursos para estudiar enfermería. Yo le dije, bueno, pues vamos a estudiar las dos enfermería. Y entonces me enamoré de esa profesión,
y serví por más de 10 años. Estando en enfermería conocí el Reiki y lo practicaba con mis pacientes, pero fue desde conectar con ese paz interior, desde conectar con la sanación interior, que a veces hay cosas que tenemos que empezar a revisar en nuestra mente, en nuestras emociones, para que podamos tomar buenas decisiones y buenas acciones. Sí se refleja. Uy, mencionaste una palabra que va en mis valores y yo siempre bueno, desde hace un tiempo la he venido cargando, y no cargando como bolso, sino sintiendo y viviendo en ella, coherencia. Porque llegar a esa coherencia no es fácil, Silvia. Esa palabra puede uno decirla de una manera muy fácil, pero sostener una coherencia y vivir en coherencia para que ese mundo exterior refleje lo de adentro es un proceso. Para que el cuerpo integre realmente la información que nosotros estamos teniendo aquí en la mente y ahí sí verse alineado con esos resultados, bueno, es un proceso. Así ¿Cierto? Bueno, y todos los procesos en la vida, realmente, qué lindo, precisamente son necesarios. Son necesarios para reconocer aquellas cosas que nos ayudaron a formar el carácter, la resiliencia, la valentía, la fe inquebrantable, pero también para reconectar con esa verdad sagrada que somos. Y desde ahí empezar a definir quién eres, definir tu verdad, elegirla, es recordar, realmente es recordar, porque ya venimos desde esa esencia pura y sagrada, que con el proceso evolutivo de nuestra alma, desde el propósito que elegimos, precisamente tuvieron que pasar ciertas circunstancias para reconocer esa verdad. Entonces sí es un proceso vivir, pero qué lindo cuando empezamos a conectar con esa coherencia. Y que seamos un reflejo de ello. Y bueno, cada día seguimos trabajando en eso, porque estamos en un plano terrenal, pero qué lindo cada día estar alineados, que somos ese ser espiritual viviendo esa experiencia humana. Así es, mi Silvia. Quizás muchos se están preguntando, bueno, Silvia, bueno, Karen, entiendo y sé que estoy en estos momentos en un caos, mi empresa está en esta situación, mi emprendimiento está en eso, o mi vida familiar, o mis amistades, mis vínculos están en esto. ¿Cómo podría yo identificar que debo de tomar acción? Porque yo creo que ese es el paso más importante. A veces nosotros estamos viendo que a nuestro alrededor todo se está cayendo. Y lo más fácil es echarle la culpa al otro, ¿no? Porque nosotros somos los mejores. Entonces, pensando un poco en los que nos están escuchando, para apoyarlos en esa conversación interna que pueden estar teniendo, ¿qué les podrías decir tú como coach, como esa guía, por dónde podrían empezar ellos a ordenar? Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy linda pregunta, mi estimada Karen. Y pues lo primero es reconocer, ¿no? Reconocer dónde estamos, porque cuando reconocemos que se pinchó el carro, es que tenemos que ir a echarle aire y a reponer la llanta. Entonces, cuando reconocemos en qué situación estoy, cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, cuáles son los sentimientos que estoy teniendo y esto a qué acciones me está llevando. Cuando empezamos a reconocer, desde ahí ya empieza la transformación, porque ya empieza ese acto de querer tener algo diferente, de reconocer dónde estoy, pero también alinearme a saber dónde quiero llegar. Y desde ahí, pues parte del punto A al punto B. Y eso es muy, muy poderoso. Y en ese momento yo diría que es alinearnos, que a mí me pasaba mucho. Cuando reconocemos esos pensamientos, cancelar esos pensamientos. Hay que aprender a cancelar los pensamientos, porque tu situación no te define, tu contexto no te define, y donde naciste tampoco te define. Pero sí te defines a ti mismo, quien eliges tú que te defina, quien eliges tú conocer tu verdad. Entonces, cuando venían esos pensamientos a mí de que, Silvia, ¿tú quién eres? Y en las situaciones en las que tú naciste para venir a hablar de espiritualidad. O sea, ¿tú quién eres? Y bueno, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana donde simplemente, o me permito ser un canal
para servir, pero primero para sanar mi interior, para sanar mis vidas, para sanar lo que he vivido y elegir vivir en esa experiencia humana. Entonces, desde ahí empiezo a cancelar. No lo acepto, un pensamiento negativo, y todavía tenemos más de 60,000 pensamientos. Entonces, todos los días tenemos que estar presentes en cuidar esos pensamientos, pero ahí es donde, cuando estamos presentes, identificamos ese pensamiento negativo y es cuando podemos elegir: no lo acepto, no lo quiero, le quito poder, y yo soy una extensión divina que vino a servir, que vino a agregar valor, que vino a elevar el ser de las personas a su esencia divina. Y desde voy recordando esa verdad sagrada, la voy eligiendo, voy cambiando esos pensamientos. Y cuando cambian esos pensamientos, va a cambiar tu emoción. Y cuando cambia tu emoción, va a cambiar la claridad con la que tú quieras empezar a accionar de acuerdo a lo que tú sí quieres vivir. Entonces, eso es muy lindo porque desde ahí empezamos a entender 3 partes de un camino muy lindo, que son que la espiritualidad conecta con el propósito, o sea, nos eleva la energía para tener un equilibrio interior. Y cuando tenemos ese equilibrio interior, las cosas en nuestro exterior se empiezan a materializar. ¿Qué otro tip podemos usar? Además de reemplazar los pensamientos negativos, yo utilizo mucho las afirmaciones. Las afirmaciones es porque yo soy instrumento divino, porque yo soy acción perfecta, porque yo sí puedo lograrlo, porque yo soy, cada día tengo que grabarlas un día de estos porque todas las mañanas las hago, porque hago afirmaciones, porque yo puedo hacerlo, porque yo puedo lograrlo, porque yo sí tengo la capacidad para llevarlo a cabo. Y entonces estas afirmaciones, realmente es parecido a las afirmaciones en positivo, en presente, y las afirmaciones es en pregunta, es devolverle una pregunta a tu cerebro, devolverle una pregunta, de ahí tu cerebro va a hacer como que un clic, y entonces va a empezar a tomar conciencia de por qué tú sí puedes hacerlo, Y también nos lleva a reconocer a lo mejor las creencias que tenemos de por qué es que nos estamos definiendo como que no podemos. Entonces, eso es muy lindo, y yo diría que desde ahí empieza a haber un equilibrio interior en nuestra vida, para que pueda haber ese equilibrio, no solo en ti, sino en tu negocio, sino en tu entorno, sino en las personas que quieres bendecir, porque precisamente un negocio nace para que tú también seas de bendición para otros, para que lo que tú brindes no solo sea para tener resultados en tu exterior, sino para tener una transformación en tu interior, pero también resultados de bendición en transformar y elevar conciencias, elevar vidas. Y desde ahí realmente nace esa expansión, esa disciplina, esa conciencia y ese crecimiento. Y yo creería que eso va a ser poderoso para que tú sirvas en ese propósito que solo tiene tu nombre y que solo tú puedes hacer. Así es, hecho está, yo lo creo. Bueno, ya saben, afirmaciones es distinto de afirmaciones. Silvia, gracias por esa herramienta que nos estás brindando. Yo aquí voy copiando también porque siempre he dicho, yo soy una eterna aprendiz. Gracias por esto que nos estás aportando. Silvia, hay emprendedores, yo escucho frecuentemente cuando doy esas consultorías, las asesorías a los emprendedores, y por lo general siempre ellos logran crecer económicamente. Ellos me dicen, Karen, mira, a mí el dinero me llega muy fácil, yo lo genero con facilidad, pero honestamente yo a nivel interno, yo no me siento estable, Karen. Hay algo en mí que no me genera paz, hay algo en mí que no me genera como ese bienestar en lo que estoy construyendo. ¿Por qué crees que algunas personas logran esa abundancia económica, pero en realidad no logran sostener esa paz, ese bienestar, esa tranquilidad mientras están construyendo sus proyectos? Wow. Qué bonito. Y bueno, todo realmente es como si todo diera un giro a esa misma verdad. Y qué bonita pregunta,
porque pues sí, a veces hay personas y he escuchado de muchas también, de muchas personas que sí, que tenían su resultado a lo mejor exterior, resultado material, pero interiormente no estaban llenas, interiormente no tenían esa paz, interiormente no tenían esa plenitud, interiormente no se sentían como se querían sentir, vivos, plenos, aquí y ahora. Y pues es porque a veces aprendieron a generar riqueza desde el exterior, pero no a sostenerla desde su bienestar interior. Entonces, yo para eso, la verdad, lo descifraría yo creo que con una historia que nuestro mentor John C. Maxwell, como colegas de Maxwell Leadership, nos ha compartido. Y es que es la historia del leñador. O sea, realmente había un leñador que todos los días trabajaba y trabajaba muy duro cortando árboles, pero al principio cortaba muchos árboles, pero con el tiempo empezó a cansarse, empezó a producir menos. Realmente un día el dueño del lugar le preguntó, ¿hace cuánto no afilas tu hacha? Y entonces aquí va esa respuesta. El leñador respondió, no tengo tiempo para eso, estoy demasiado ocupado cortando árboles. Y bueno, aquí va, yo creo que la respuesta, y es que es ahí donde está la lección. Muchas personas están tan ocupadas trabajando, están tan ocupadas produciendo, persiguiendo el resultado exterior, que olvidan afilar su propia energía, que olvidan conectarse con su mente y con su espíritu, que olvidan saber que son parte de algo más grande que ellos mismos. Y acá me dio un escalofrío, creo que es divino esto. Entonces, pero cuando una persona se detiene, se alinea, cuida su energía y conecta con su propósito, entonces trabaja desde dejar la lucha y se convierte en una extensión natural de la fuente. Desde ahí es que se mantiene todo resultado. Y ese resultado a veces crece de una manera que sabes que solo la esencia divina es tu proveedor, y desde ahí vas a tener mucho más de lo que pediste. Desde ahí vas a tener mucho más de lo que tú querías, porque estás alineando tu frecuencia, tu energía, con ser un instrumento y un canal de servicio, y que recíprocamente va a crecer en maneras ilimitadas más de lo que tú quieres, pero desde trabajar ese estado interior, desde tenerlo alineado, desde afilar el hacha de la energía, de la conciencia, desde ahí, desde conectar con tu propósito. Uf, qué poderoso esto que acabas de mencionar, Silvia. Seguimos en Encuentros con el Alma. Los adultos creemos que lo sabemos todo. Solo estoy jugando. Que en el colegio la vida es fácil y que los problemas no son problemas. Son bromas. Si creemos que esto es un juego, lo estamos perdiendo. Basta de excusas. El bullying no es juego. Listo, ya regresamos. Bueno, continuando con toda esta información que Silvia nos está brindando, quiero decirles que ordenar la energía no significa dejar de actuar. Significa actuar desde esa coherencia. Silvia, en esa misma línea de la coherencia, ¿cómo puede un emprendedor o un empresario, un líder, una persona, integrar espiritualidad, integrar energía y tener esas acciones concretas sin caer en lo extremo o en esa confusión, sino todo en equilibrio? Wow, qué lindo. Qué lindo. Bueno, realmente cada día comenzar su día observando su estado interior, eligiendo qué quieres vivir en ese día, eligiendo tener tu energía alineada precisamente para que desde ya tengas una perspectiva de lo que tú quieres hacer. ¿Qué pasaría y cómo actuaría Silvia, cómo actuaría Karen, cómo actuarías tú que estás ahí oyente si llegara a pasar esto en tu negocio? Pero si ese actuar viene desde una reacción de miedo, desde una reacción de a lo mejor de incertidumbre, de no merecedor,
Entonces, ¿cómo la cambiarías si reconocieras tu verdad sagrada, tu esencia divina, que estás equipado y todo lo que necesitas está dentro de ti para llevarlo a cabo? Entonces, cuando tú desde el amanecer, desde esa nueva oportunidad que tenemos para vivir ese nuevo día, desde ese momento eliges cómo va a estar tu estado interior. Desde ahí te centras sabiendo que eres, digamos que estás guiado, que estás guiada. Y desde ese centro, elegir ese estado interior de cómo vas a vivirlo. Algo muy importante también, cuidar nuestra energía. No es todos los días. Hubo un tiempo en mi vida que pensé que si hacía más y que si trabajaba más duro iba a tener mejores resultados. Y entonces le daba desde muy temprano hasta bien tarde y solo me enfocaba en el hacer. Pero también es importante cuidar ese descanso. También es importante que te permitas saber que este cuerpo es un templo y que ese templo, así como tú lo cuides, que no es una caneca de basura que hay donde le echas todo, sino que cuando tú eliges saber que es un templo y eliges cuidarlo, eliges darle el descanso que se merece, pues vas a tener esa energía vital para que tú puedas llevar no solo tu día, sino que también tus compromisos, tus responsabilidades de una manera consciente. Y bueno, algo también súper valioso que creo que lo hemos mencionado en toda esta charla tan nutritiva, tan poderosa y tan expansiva, es tener coherencia alineada entre lo que pienso, siento y hago. Y es cada día que tú visualices qué es lo que yo quiero, qué es lo que sí me define, esos pensamientos conscientes que quiero tener, y los que no están alineados a mí, cómo si los puedo cambiar, cómo si los puedo reprogramar, cómo si los puedo cancelar para siempre elegir la verdad que soy y desde ahí observar cómo te sientes, porque cuando me siento con miedo es porque estoy pensando que no soy suficiente. Cuando me siento con incertidumbre es porque mi pensar está en que no soy merecedor, en quién soy yo para llevar esto a cabo, en que a lo mejor estoy pensando en que mi negocio no está brindando el servicio que va a transformar las personas. Entonces mi pensamiento está desordenado. Pero si observas tu sentir, sabes que debes ir a la raíz para poderlo cambiar y desde ahí volver a observar tu sentir. Y cuando observas ese sentir de tranquilidad, de paz, desde ahí ya sabes que está viniendo una respuesta que te va a llevar. Ahí puedes elegir desde este sentir de claridad, desde este sentir de paz, desde este sentir de tranquilidad, estoy con la respuesta correcta, porque siempre lo que viene de la luz va a dar paz, va a dar amor, va a dar tranquilidad. Lo demás no viene desde un orden divino. Entonces, desde ahí puedes elegir, desde acá puedo, con toda certeza, con toda tranquilidad, puedo elegir actuar, porque va a haber un resultado beneficioso no solo para ti, sino también para expansión a las personas que sirves. Y cuando estas áreas están alineadas, el camino hacia la abundancia se vuelve mucho más natural y sostenible. Desde ahí sabes que eres heredero de las riquezas del reino y que te pertenecen por derecho divino. Desde ahí te alineas a recibirlas. Entonces creería que sutilmente es una verdad sagrada para todos y de verdad que qué lindo, Karen, de verdad que felicidades por este espacio que enriquece. Silvia, qué poderoso. Mira, yo estoy erizada conectando con esa información que acabas de brindar porque me hiciste vivir y recordar una época de mi vida donde, bueno, yo tuve empresas, como muchos aquí lo saben, y hubo una época en mi vida en que yo solo me movía desde el hacer, y con el ser muy poco me conectaba. Para mí he sido y soy una mujer de resultados, pero hoy en honestidad y he reconocido que el conectar con mi ser no me era fácil, solo era el hacer y producir y producir. Y eso no me permitía sentirme plena, no me permitía hoy puedo decir, no me permitía estar en coherencia. Porque para mí lo más importante solamente era el tener un resultado
disculpen, económico, pero no estaba alineado a lo que me generaba paz, a lo que me hacía sentir plenitud, a lo que me conectaba con mi ser interior, a mi propósito de vida. Y eso me generó mucho desgaste. Y sabes también que en esa misma resonancia en la que yo estaba, así también estaba mi círculo. Yo veía a los demás colegas míos, empresarios, vivir lo mismo, pero no nos deteníamos a pensar qué era lo que nos hacía falta, hasta que un día, porque lo que no pagamos, algunos pagamos con vida, otros pagamos con dinero, otros pagamos con familia, de distintas maneras de pagar. Y en ese entonces, pues yo pagué con salud, pagué con dinero y pagué con salud. Y mi cuerpo ya me estaba cobrando, pasando factura, por eso que tú mencionaste. Nuestros padres y también a ellos nos enseñaron, y la sociedad nos ha enseñado que hay que trabajar fuerte, que no hay que descansar, que ahí es que trabajar 8 horas día a día, mejor dicho, de lunes a lunes, etcétera. Pero es una creencia que también viene desde el miedo. Como dice, en estos días leía, pues si el dinero llegara trabajando todos los días 24/7, pues todos seríamos ricos. Pero en sí es una máscara, y detrás de esa máscara hay es un miedo, que yo lo disfrazaba también desde ese control. Te escucho y claro que resueno con eso. Y es muy cierto y doy fe, porque si nosotros queremos vivir en esa coherencia y queremos sostener esa abundancia, tenemos que reconocer que desde nuestra creación, de nuestro ser supremo, ya somos merecedores de toda la abundancia que Dios, en lo que tú elijas creer. En mi caso, yo creo mucho en Dios. Somos. Si yo soy hija de mi Padre Celestial, Jesús, pues yo soy merecedora y digna de esa abundancia y esa prosperidad que ya habita en mí, porque nada está externo. Silvia, gracias. Gracias por esa recordación a la que me llevaste, y hoy reconozco el resultado que he venido siendo desde mi transformación, y también a ustedes ahí que están conectados, escuchándonos. Es la invitación que les hacemos. Desde lo más profundo, Silvia y mi persona, los invitamos a ir hacia adentro. La salida es hacia adentro. El tiempo de Dios es perfecto, y desde nuestro nacimiento y desde antes de nacer ya somos seres abundantes. Simplemente venimos a recordar, así como nuestra poderosa invitada Silvia nos los está diciendo. Silvia, y bueno, aquí tan bella. Y para ir un poco, bueno, ya ir cerrando un poco, Silvia, si alguien quiere empezar hoy mismo a ordenar su energía para sostener esa abundancia, ¿cuáles serían al menos 3? Al menos mínimo 3. Si tú quieres decir más, está perfecto. Mínimo 3 herramientas o 3 tips, o esas cositas que debería empezar a observar para ir transformando su vida. Porque la palabra cambio, para mí, tú me dirás cómo la sientes, pero para mí el cambio en realidad no es un cambio, es una transformación, porque nosotros desde que ya venimos en esa creación somos. Simplemente vamos a hacer ese giro y esa transformación en conciencia. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, esos tips que tú nos podrías brindar? Y me incluyo también, porque yo estoy recibiendo todo lo que tú estás con mucho amor compartiéndonos. Wow, qué poderosa, mi hermosa Karen, y gracias porque también aprendí muchísimo de ti, todo lo que compartes, y bueno, qué lindo todas estas enseñanzas, porque sé que nos nutren, y si las llevamos a cabo, porque las cosas pasan cuando las aplicamos. Cuando aplicamos esta enseñanza, cuando aplicamos esto en mi vida, desde ahí es que hay la transformación. Y bueno, 3 cosas que realmente he aplicado en mi vida,
y que han sido un antes y un después en mí y que cada día me permiten crecer en quien necesito ser para servir y para ser instrumento divino. Una es cada día trabajar en mi crecimiento espiritual y respetando todas las ideologías, respetando todas las creencias. Realmente es como tú conectas desde esa esencia divina con esa divinidad que hay en tu interior. Y cuando te permites ser guiado desde ahí, cuando te permites desde ahí conectar con esa verdad sagrada, siempre va a relucir a ti. Bueno, por aquí tengo un canto divino de unas mascotitas, si se escucha por ahí. Pero desde ahí, cuando conectas con esa esencia divina, vas a reconocer que tú eres guiado, que tú naciste con un propósito y que tú estás equipado para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo conecté en mi caso con ese crecimiento espiritual? Bueno, cada día reconociendo y sanando aquellas cosas que no era. Una de esas que apliqué es: escríbele una carta a tu niña interior. Elige escribirle una carta a tu niña interior y a tu niño interior. Desde donde estás ahora. Desde donde estás ahora, le escribí una carta: hola, mi hermosa Silvia Rivero. Hoy quiero decirte que todo lo que has vivido y todo lo que viviste fue un proceso precisamente en el que tuve que crecer, que tuve que aprender, precisamente para convertirme en quien necesito ser, para llevar este servicio al mundo, para poder servir, para poder tener claridad, para poder conectar conmigo misma. Gracias por haber sido tan fuerte, tan valiente, por todas esas cosas tan difíciles que viviste, que fueron algunas cosas muy fuertes como hasta violación y demás, no solo en mí, sino en mis hermanas. Elijo perdonar, elijo soltar, elijo bendecir a esas personas y desde hoy quiero decirte que somos una extensión de la fuente. Elijo decirte que eres un alma pura, que eres un alma perfecta, que tienes un propósito, que eres valiente, que eres reconocida, que eres una persona que tienes todo lo que necesitas y todo lo que mereces. Y te amo. Hoy elijo sanar contigo, soltar, liberar y ser una expansión divina. Tú elige hacerla como quieras. Y desde aquí escribirle a esa niña interior, a ese niño interior, va a permitir, es como una cebollita, a soltar esas capas, esas creencias, eso que pensaste que te definía, como lo que decía Karen, de que si trabajo más duro es que voy a tener resultados, pero no, si me siento más abundante es que van a haber resultados. La pobreza es un estado mental. Hay muchas, bueno, ahorita que recuerde la frase que iba a decir, la digo, pero la pobreza es un estado mental, así como la abundancia es un estado mental. Entonces, desde entender que es un estado de conciencia, ¿cuál conciencia quieres vivir? ¿Cuál conciencia quieres vivir? Hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Esa es la palabra que iba a decir y ya mi padre la ha recordado en mí. Entonces, desde ahí, eliges saber que tú puedes cambiar ese estado. Y otra, ahí creería que van dos, yo hablo mucho. Voy a servir, pero cuando la apliques va a haber una transformación en ti. Pero otra que uso es también estar presente, ser un observador de ti mismo. ¿Cómo puedo ser un observador de mi resultado? ¿Cómo puedo ser un observador de mi interior, de mi pensar? Entonces, si mi sentimiento está en incertidumbre, en caos, en miedo, bueno, pues tengo que ir a mirar qué estoy pensando. Y ahí estoy pensando, no, es que no lo voy a lograr, no, es que no puedo hacerlo, no, es que no hay dinero, no, es que no tengo el tiempo. Y bueno, cuando reconoces esos no, empiezas a cambiarlos por esos sí. ¿Por qué sí puedo hacerlo? ¿Por qué sí soy capaz de hacerlo? ¿Por qué sí tengo el conocimiento y por qué sí tengo esto que llegó a mí? Que no lo pedí, pero lo recordé. Es porque sí estoy preparado para hacerlo. Y también, porque sí estoy dispuesto a vivir el proceso para hacerlo. Entonces, desde ahí yo creo que son unas herramientas que se pueden aplicar, que puedes hacerte consciente y que van a llevar tu vida de un punto donde estás a un punto donde sí quieres estar. O por lo menos a empezar a tener esa transformación interior que te van a llevar a tus resultados, porque nuestros resultados son un reflejo de tu estado interior. Uf, estaba aquí mirando
que me están escribiendo por el interno y me están diciendo, yo quiero una sesión con ella. ¿Dónde puedo contactar a Silvia? Y yo estoy aquí escuchándote y digo, yo también quiero una sesión con Silvia. Silvia, gracias. Respondiendo a este mensaje, Silvia, ¿dónde pueden escribirte? ¿Dónde pueden contactarte las personas que quieran una sesión contigo? Wow, mi hermosa Karen. Bueno, de verdad que también aprendo mucho de ti porque eres una mujer poderosa, de verdad con un propósito divino, Gracias. instrumento divino y qué grandioso. Y bueno, ¿dónde me pueden encontrar? En mis redes sociales, mis redes personales, estoy como silvia.rivero.oficial en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y como mi servicio de propósito de vida, que es una empresa con mi esposo, estamos como Yo Soy, Eleva Tu Ser. Y también un servicio que brindamos en la fundación, directamente en la que Dios nos permitió servir para ser instrumento divino y llevar ese mensaje, es Fundación Eleva Tu Ser, Yo Soy. Ahí me pueden encontrar con todo gusto, pues siempre para servir. Les bendigo sus vidas, bendigo sus negocios, bendigo sus propósitos, porque si ya estás aquí y ya lo reconoces, ya estás listo para que también expandas y eleves la conciencia y agregues valor a muchas personas. Así que felicidades. Tan bella, qué poderosa mujer, me siento honrada, me siento bendecida, me siento en gratitud de que hayas dicho que sí, porque así como yo he tenido pues la oportunidad de compartir contigo, de conocerte, de que somos colegas de Maxwell Leadership, pues yo también quería brindarles la oportunidad de que todas estas personas que se conectan y que siguen a Encuentros con el Alma, pues tuvieran el placer de conocer a Silvia, de conocer este ser extraordinario, de recibir toda la información y ese servicio que con tanto amor, con tanto... Con tu esencia, con pasión y con ese propósito y sobre todo con intención tú brindas. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo siempre digo, hombre, pero ¿por qué lo bueno dura tan poquito? Y el tiempo se va tan rápido y yo aquí deleitada escuchándote. Gracias, Silvia. Ay, gracias, mi estimada Karen, de verdad que gracias, bendigo este espacio tan lindo de expansión de conciencia, qué poderoso. Gracias, por ahí tomé un videíto porque siempre es importante tener ese recuerdo tan bello y bueno, que siga siendo instrumento de luz. Felicidades a todos, qué honor estar aquí y gracias. Namaste. Tan bella. Namaste. Silvia, recuerda que este también es tu casa, este es tu espacio. Bienvenida cuantas veces lo desees. Gracias nuevamente. Namaste. Chao, mi Silvia hermosa. En la próxima oportunidad nos vemos. Chaito. Bueno, y me imagino que ustedes también, así como yo, están muy agradecidos con toda la información que hemos recibido. Y les quiero decir, hemos hablado de cansancio, hemos hablado de merecimiento, y hoy hablamos de energía, 3 dimensiones profundamente conectadas, porque un negocio sana o un negocio sano necesita un líder emocionalmente presente. Un proyecto abundante necesita una identidad que sepa sostenerla. Y un liderazgo verdadero empieza siempre desde adentro. Recuerden, soy Karen Rocha y esto fue Sanación del Emprendedor en Encuentros con el Alma. Si deseas estar aquí en este espacio, en tu programa, escríbeme y nos damos la oportunidad de juntos vivir esta extraordinaria experiencia. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Cultura, educación y crecimiento. Solo en Ágora Radio.